Bienvenidos a Radio Sefarad, estas son las noticias que comenta Jorge. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Israel habría pedido a Moscú que garantice que el presidente sirio no masacrará civiles en el sur del país. Fuerzas de seguridad israelíes detuvieron a 4 periodistas palestinos en Cisjordania por vínculos con Hamás. La Unión Europea critica 2 nuevas sentencias a muerte en Gaza. Trump afirma estar dispuesto a reunirse sin condiciones previas con el jefe de gobierno iraní. Estos son los asuntos de hoy, volveremos después con la agenda cultural. Hablamos ahora de funcionarios del gobierno israelí que habrían pedido a Moscú que garantice que las fuerzas del régimen del presidente sirio, Bashar al-Assad, no dañen ni masacren a los civiles en el sur del país árabe vecino en la ofensiva contra los rebeldes en el Golán tras la derrota del ejército de Khalid bin al-Walid en la zona. En estos últimos años, Israel ha desarrollado una masiva operación de asistencia humanitaria para impedir que el hambre azote a miles de sirios del otro lado de la frontera y que se difundan epidemias debido a la falta de alimentos y atención médica básica. Desde 2013, el Estado judío ha atendido a miles de personas en sus hospitales de campo sobre la frontera y en sus hospitales públicos, mayormente en el norte del país. Desde 2016, en el marco de la Operación Buena Vecindad, más de 600 niños sirios, acompañados por sus madres, arribaron a Israel para recibir tratamiento médico. Cientos de toneladas de alimentos, equipos y vestimentas han sido transferidos a Siria a través de la frontera. A principios de julio, el Ejército de Defensa de Israel, Tzahal, evacuó en una operación de rescate a centenares de integrantes de los cascos blancos sirios y sus familias y los transfirió a Jordania a pedido de varios países occidentales. Claro, todo esto evidentemente no lo habrá visto usted ni en el telediario ni en la prensa, ¿no? No es una situación que se está viviendo justamente ahora que el ejército de Bashar al-Assad está a punto de acabar su reconquista del sur del país, sino durante todos estos años Israel ha mantenido una frontera humanitaria más o menos permeable con Siria, a pesar de que lo que había del otro lado, este famoso ejército de Khalid ibn al-Walid, era una rama, una filial de Daesh, es decir, que no era exactamente una zona afín a Israel, pero sí que Israel siempre ha tratado de mantener abierta esta línea humanitaria con las personas de la zona. También por cierta presión social, podríamos decir. No olvidemos que en el Golán o en las zonas aledañas al Golán, desde el lado israelí, hay muchas aldeas druzas que se sienten perfectamente israelíes y que son grandes, digamos, defensores de Israel y combatientes en el ejército, pero que están preocupados por los druzos de la otra parte de la frontera, es decir, conforman la misma etnia y tenían miedo de lo que pudiera pasar con los drusos en el sur de Siria, justamente por la entrada de tropas gubernamentales, que es lo que se teme que pueda pasar. Por eso Israel ha formulado este pedido, evidentemente no lo hace a través del gobierno de Siria, con el cual mantiene todavía de forma oficial una guerra abierta, sino a través de Moscú para que Siria se abstenga de hacer masacres de civiles. No estamos hablando de que Siria no ataque a los focos rebeldes y a los ejércitos que defienden otra situación que no sea la presencia del presidente Bashar al-Assad, pero sí que no haya represalias con la población civil local. Vamos a ver qué es lo que surge de todo esto, porque en realidad Israel en los últimos tiempos se ha estado implicando de forma no presencial en esta guerra de Siria. Se ha visto involucrada bien por recibir balas perdidas o misiles perdidos o la
que los sobrevolasen drones o aviones del ejército sirio, algunos que han sido abatidos, como la semana pasada, cuando su objetivo principal respecto a Siria sigue siendo la presencia del ejército iraní. Eso es lo que a Israel le preocupa más. Y en condiciones como las que se suceden ahora, que se supone que en el sur del país, en esta frontera con Israel, donde se está combatiendo ahora mismo, pues Siria ha accedido a no dejar entrar a tropas iraníes y milicias chiitas, pues este nuevo pedido se viene a sumar al anterior para defender a su población civil. Las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron a 4 periodistas palestinos en Cisjordania por supuestos vínculos con el canal de televisión Al-Quds, vinculado al movimiento islamista Hamas. También se confiscó equipo tecnológico de comunicación y un vehículo. En septiembre de 2017, el ejército israelí calificó al canal Al-Quds de ser portavoz de Hamas y demostró la asociación directa entre el canal y la organización terrorista. El pasado octubre, fuerzas israelíes registraron 8 oficinas de medios de comunicación palestinos en Cisjordania y decretaron el cierre de varios de ellos por incitación a la violencia. Las productoras intervenidas entonces ofrecían servicios a las cadenas de televisión Al-Quds y Al-Aqsa, también vinculada a Hamas, así como Al-Joum, cercana a los islamistas de la Yihad Islámica, que la Unión Europea, Israel, Estados Unidos y otros países consideran organizaciones terroristas. Bueno, estos 4 periodistas veremos más adelante qué es cuál es la evolución de la noticia y exactamente de qué serán acusados, o sea, las sospechas están claras de vinculación con grupos terroristas e incitación a la violencia. Desconozco los detalles porque son periodistas que trabajan no para la televisión israelí, que ven los israelíes, sino para las cadenas que se retransmiten en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Con lo cual, pues sí que los servicios de información e inteligencia israelí tienen noticia detallada de lo que dicen allí, pero el resto de la población israelí, pues generalmente no sabe exactamente qué es lo que se está haciendo y si se está practicando alguna forma, aunque marginal, de periodismo, o simplemente se trata una forma virtual de terrorismo, como sospecha el ejército. Las misiones de la Unión Europea en Jerusalén y Ramala criticaron 2 sentencias a muerte por asesinato dictadas por un tribunal de la Franja de Gaza controlada por el movimiento islamista Hamas y pidieron la abolición de la pena capital. Una corte de Gaza consideró culpables a una mujer y su amante de haber matado al marido de aquella y los condenó a la pena capital. La Unión Europea hizo un llamamiento a las autoridades del enclave para que se abstengan de llevar a cabo ejecuciones de presos y cumplir con la moratoria aplicada por la Autoridad Nacional Palestina que gobierna en Cisjordania y que, de acuerdo con la ley básica palestina, solo pueden ejecutarse con la aprobación del presidente Mahmoud Abbas. Sí, eso es lo que dice la ley básica. Lo que pasa es que ya sabemos que Mahmoud Abbas es un líder desacreditado, que no ha sido corroborado en las urnas desde hace más de una década y que cuenta con una oposición, digamos, ideológica básica, no solamente en el enclave de la Franja de Gaza, sino dentro también de la propia Cisjordania, con lo cual, pues aunque él sea el que, según la ley que ha promulgado, es el que tiene que aprobar las ejecuciones, pues nadie le hace ningún caso. Y vamos a ver si la presión de la Unión Europea afecta de alguna manera. Yo creo que no va a afectar, a menos que esto esté vinculado a algún tipo de tema como las ayudas económicas que puedan ir directamente a la Franja de Gaza. Es decir, si no le dice la Unión Europea como ejecuten estas sentencias de muerte, pues vamos a cortar el grifo, pues los de Gaza van a seguir actuando de la manera que saben actuar
y que se han propuesto actuar con la ley del talión y las leyes de la Sharia que se establecieron hace más de 800 años en esa zona del mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que estaría dispuesto a reunirse con su homólogo iraní, Hassan Rouhani, sin condiciones previas porque, según argumentó, no hay nada de malo en reunirse. Durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, de visita en Washington, Trump respondió así al ser preguntado por un posible contacto con el líder iraní tras el incremento de las tensiones entre ambos países en las últimas semanas. Irán y Estados Unidos subieron el tono de sus amenazas a medida que se acerca la fecha de la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses contra Teherán, que se prevén para principios de agosto. Nunca más vuelva a amenazar a los Estados Unidos o sufrirá consecuencias que pocos han sufrido en la historia antes. Es lo que escribió en letras mayúsculas Trump en su cuenta de Twitter hace unos días a su homólogo iraní. Y agregó: «Ya no somos un país que aguantará sus demenciales palabras de violencia y muerte. Sea cauto». El pistoletazo de salida a este enfrentamiento verbal lo dio Rouhani cuando hace poco más de una semana amenazó a Estados Unidos de que empezar un conflicto con Irán supondría la madre de todas las guerras. Bueno, esta frase o esta metáfora de la madre de todas las guerras, los que tenemos algo de edad y bastante memoria, nos recuerda a otro gran valiente de la historia que fue Saddam Hussein, y que desafió después de su ocupación militar de Kuwait con que si Estados Unidos intervenía para desalojarlo, pues se desataría la madre de todas las guerras. Es una expresión como la de cualquier charlatán que amenaza porque no tiene otra cosa que hacer que las amenazas, ¿no? Bueno, el tema es que ya los periodistas del mundo, fíjate que tras este pulso, esta amenaza de Rouhani, la respuesta que le dio Trump a través de Twitter, que es el medio de comunicación favorito del presidente de Estados Unidos para comunicarse en vez de utilizar a la prensa. Hace un año alguien hubiera puesto el grito en el cielo por el incremento de las tensiones que podrían llevar a un desenlace bélico, etcétera, etcétera. Pero tras lo que pasó con Corea del Norte, hay gente que ve en este rifirrafe dialéctico incluso una posibilidad de una vía nueva para tratar el tema de Irán. ¿Por qué? Primero, Rouhani es el primero que salió a la palestra para amenazar a Estados Unidos porque cuando Estados Unidos hace unos meses se retiró del acuerdo con Irán, pues eso suponía que iba a volver a poner en pie las sanciones que estaban establecidas hasta ese acuerdo. Y eso, la primera parte, el primer paquete de sanciones que se levantan es ahora en agosto. Luego hay otro paquete que se levanta en noviembre. Entonces, bueno, era el momento para que Rouhani mostrara los dientes y dijera: no se le ocurra hacer lo que ha dicho que va a hacer. Y Donald Trump, pues no es que salió a declarar esto, estaba haciendo otras declaraciones que han escandalizado a todo el mundo. Hablamos en esta entrevista con el primer ministro italiano, donde lo felicitó por tener la mejor política de inmigración de toda Europa. Pues mientras el mundo se agarraba se tiraba de los pelos por estas declaraciones, pues un periodista le dijo: ¿y qué pasará con Irán? Y él le dijo simplemente de que si quieren hablar sin condiciones previas, no hay ningún problema y que no hay nada de malo en reunirse. Es decir, a diferencia de los políticos de carrera iba a decir de la vieja escuela, pero es de la escuela vigente en 3/4 partes del mundo donde no gobierna Trump o su filosofía, pues parece que no tiene ningún problema en reunirse con el peor de sus enemigos, sin que ello signifique que da el brazo a torcer en algún aspecto, ¿no? Así que veremos qué es lo que sucede, porque, como digo, hasta hace 6 meses el
el malo más malo de la película que teníamos era Kim Jong-un de Corea del Norte, que había sido incluso ya entrado en el mundo de las caricaturas políticas, etcétera, y ahora parece que eso va en vía de solución, algo que no ha sucedido en los últimos 70 años con Corea. Y igual el tema iraní, ¿tiene alguna salida? ¿Tendrá alguna salida? No lo sabemos, porque a diferencia de Corea del Norte, en Corea del Norte evidentemente hay un problema que por un lado es ideológico y más que nada es un problema personal. Cuando digo personal, es personal y familiar de los Kim Jong, que han gobernado Corea desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que quieren perpetuarse en el poder y seguir mandando. Pero en Irán ya no es una familia, un apellido o una estirpe la que se quiere perpetuar, sino un sistema de pensamiento ligado a una corriente dentro de la religión musulmana y dentro del chiismo. Así que creo que en el tema iraní va a ser mucho más difícil encontrar un interlocutor que pueda darles garantías, el tipo de garantías que Donald Trump busca en este tipo de enfrentamientos a cara de perro. Cerramos así la primera parte de estas noticias de hoy y volvemos con la agenda cultural en unos segundos. Entramos en la agenda cultural de hoy. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Para que nos cuentes qué nos traes hoy para continuar con esta semana de verano. Pues seguro que recuerdas, Alex, como harán todos nuestros oyentes, esas piedras de la memoria, esos adoquines de la memoria, sí, que se están instalando en toda Europa. En España creo que se instalaba uno en Barcelona o en una zona de Cataluña. Sí, en Girona. En Girona, en Girona. Si no me equivoco. Y bueno, según la página web de esta iniciativa, hay ya más de 50.000 piedras de la memoria, ¿no? Estos adoquines. Bueno, pues ahora en Múnich están introduciendo una nueva forma de rememoración del Holocausto, como respuesta a estos adoquines con los que algunas personas no están muy de acuerdo porque están en el suelo, se pisotean, se pueden ensuciar, bueno, hay gente a la que no le gustan. Como por ejemplo a Charlotte Knobloch, que es directora de la comunidad judía de Múnich y Baviera, es una superviviente y ella ha pensado en otra forma de recordar. Propone que se instalen pequeñas placas y marcadores con fotos y detalles biográficos en edificios de apartamentos. Por ejemplo, es lo que se ha hecho en Múnich, en la capital de Baviera, recordando la vida y los destinos de los judíos que una vez vivieron allí. Ahora, por ejemplo, se han colocado unas de estas placas. Esperen que encuentre el nombre correcto. Sí, la primera es para recordar al filólogo Friedrich Crusius, que fue ejecutado a causa de una enfermedad mental. Otras se han instalado para honrar a los propietarios de la Galería de Arte Paula y Siegfried Jordan, quienes fueron asesinados en 1941. Y también otra se ha instalado para homenajear a Franz y Tille Landauer. Franz era el hermano de Kurt Landauer, el presidente del club de fútbol del Bayern durante el tiempo entre guerras. Ya saben esta historia, él huyó a Suiza en 1939 y así logró salvar la vida. Todos el resto de sus hermanos fueron asesinados por los nazis. Para el 5 de agosto se tiene previsto instalar otras 2 placas y marcadores, según han informado desde Múnich, desde Baviera, y veremos si estas dos formas de rememoración de la Shoah conviven o una acaba imponiéndose a la otra. Bueno, son opciones, ¿no? Son también formas de verlo, pero al fin y al cabo tienen el mismo fin. Uh-huh. Bueno, continuamos con la agenda, Raquel. Nos venimos a España. Nos situamos en Castrillo, Mota de Judíos. Ya hace tiempo que no hablábamos de Castrillo. Bueno, pues ellos siguen trabajando para poner en marcha el Centro de Recuperación de la Memoria y la Cultura Sefardí en el Camino de Santiago, que van a instalar, ya saben, en el propio Castrillo, Mota de Judíos. Pero claro,
el tema del dinero es lo más complicado. La El poderoso financiación. caballero es don dinero. La panojita que iba a mandar en la Junta de Castilla y León. Bueno, se cuenta con eso, también con el propio ayuntamiento y la Asociación Cultural Mota de Judíos y varios donativos. Pero para emprender, para lanzarse a acometer la siguiente fase, bueno, pues está buscando financiación. Ya saben que el Centro de Recuperación de la Memoria y la Cultura Sefardí albergará una sala de exposiciones, sala de reuniones, espacios comunes y una biblioteca para cuyo fondo se cuenta con donaciones de todo tipo de centros culturales, también judíos y también de Israel. Hay que hablarles también del proyecto de excavaciones en el asentamiento de La Mota. Sigue adelante y en septiembre se presentará un plan estratégico para los próximos años. También, tras el verano, se convocará una nueva reunión para ir avanzando en la creación de una red de juderías de Castilla y León, ya les hablábamos aquí de este tema, más modesta que la red de juderías de España, Caminos de Sefarad, pero que servirá para dar cabida a todos los municipios de esta región, de esta comunidad con un pasado judío, con un pasado sefardí. Muy bien, pues esas son las novedades que rodean a Castrillo Mota de Judíos. Y continuamos con una novedad más en la agenda para cerrar. Nos vamos a Rivadavia, a la Festa da Historia, que este año será más judía que nunca porque incorporará una especie de representación de lo que es una ceremonia de Shabbat. También en los festejos que incluye la celebración de este año, que tendrá lugar el próximo 4 de septiembre, coincidirá con el Día Europeo de la Cultura Judía. También se va a hacer como una especie de recreación de una boda judía. Así que podemos decir eso, que esta Festa da Historia de Rivadavia va a ser más judía que nunca. La organización correrá a cargo del Centro de Estudios Medievais y se realizará en una sinagoga, llaman ellos, que será habilitada para la ocasión en la calle Dos Fornos, en la Rúa Dos Fornos. Por supuesto, no será una sinagoga, digamos... al uso, ¿no? Pero bueno, será algo que la recree, ¿no? De alguna manera. Bueno, una manera de que los vecinos y visitantes se acerquen a las tradiciones judías. Sabemos que desde Rivadavia trabajan con rigor y aunque no sea una ceremonia de Shabbat propiamente dicha, ni una boda judía se auténtica, acercará lo más posible, bueno, ¿no? Pues para sí, que pueda el público, pues bueno, hacerse una idea o bueno, satisfacer su curiosidad en estos dos ritos tan importantes para el judaísmo, la boda y por supuesto el sábado, el Shabbat. Muy bien, pues nada, si quieren conocer, si es que no lo conocen ya, este ritual, pues estos dos rituales, del Shabbat y el de la boda, 4 de septiembre, tienen en Galicia la oportunidad de conocer Galicia y comenzar septiembre de otra forma. Nosotros nos despedimos aquí en Radio Sefarad y volveremos mañana. Hasta mañana.